Me voy a permitir mencionar a las personas que nos acompañan en el inicio de este coloquio. La idea de este panel de especialistas es un poco que nos puedan hacer el favor de situarnos en la parte ya eminentemente académica del evento. Nos acompaña Kerstin Mann de Alemania, Mario Lazarovich de Argentina, Manuel Peregrina Palomares de España, Michael Taylor de Estados Unidos y Francisco López Morales de México. Kerstin Mann, me voy a permitir dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Tiene una maestría en Geografía e Historia del Arte de la Universidad Técnica de Berlín de Alemania. Tiene una maestría también en Turismo por parte de la Universidad de París, Francia, y durante 11 años es especialista del programa en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París, Francia. Desde el año pasado es jefa de la División de Patrimonio Mundial en la Comisión Alemania para la UNESCO. Obviamente es una muy apretada semblanza. Quiero agradecerle nuevamente su participación, que haciendo un esfuerzo extraordinario nos hace el favor de acompañarnos. Por su parte, Mario Lazarovich se graduó, es arquitecto por la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina, especialista en conservación del patrimonio cultural. Tiene un posgrado en preservación urbana, restauración de edificios del Instituto de Investigaciones de Historia de Argentina y del Urbanismo. Se ha desempeñado como profesional especializado en el Departamento de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la provincia de Salta. En 1991, el gobierno de Italia lo distingue con una beca, seleccionado como representante argentino para el prestigioso curso internacional sobre conservación del patrimonio monumental y de centros históricos, organizado por el ICCROM o UNESCO en Roma, Italia. En 1996 realiza el curso taller de posgrado sobre la conservación y salvaguarda integral de ciudades y centros históricos en el contexto del desarrollo humano sostenible. En La Habana, Cuba, organizado por el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Cuba y la Cátedra UNESCO sobre Ciencias de la Conservación Integral de los Bienes Culturales en América Latina y el Caribe. En 2013 realiza el curso internacional sobre gestión de riesgo del patrimonio cultural, organizado por el ICCROM, UNESCO y el CNCR, Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, en Santiago de Chile. Ha desarrollado trabajos de investigación, especialmente en el campo de la historia, de la arquitectura y de la conservación del patrimonio cultural. Ha dedicado conferencias como invitado en diversas provincias de nuestro país, en Italia, Bolivia, República Dominicana, Perú, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador y México. Sí, perfecto. Manuel Peregrina Palomares es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y tiene una maestría en Arquitectura del Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla. Ha realizado cursos de especialización en varias líneas estratégicas, como son la gestión cultural, patrimonio y turismo. De 2005 a 2011 trabaja para la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí, Junta de Andalucía, en la gestión y desarrollo de los itinerarios culturales de dicha institución a través de su vertiente de cooperación y turismo cultural. Tiene un amplio currículum, pero me han pedido que sintetice lo más que pueda. Y bueno, pues el doctor Francisco López Morales es doctor en Estudios Urbanos y Planeación por la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble. De 2008 a 2010 fungió como vicepresidente internacional para América del ICOMOS y secretario general de su 15 Asamblea General. Además, el doctor López tiene toda una vida trabajando
en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente es el director de Patrimonio Cultural, de Patrimonio Mundial, y ha participado con su gran experiencia en la UNESCO en repetidas ocasiones, y obviamente es el responsable de hacer y de integrar los expedientes técnicos que se presentan en UNESCO. Yo le cedería la palabra al doctor Francisco López para que él nos hiciera el favor de moderar este panel. Perdón, Michael. Michael, que tenemos una gran historia, Michael Romero Taylor, que hemos trabajado de manera conjunta desde hace muchísimos años en el Camino Real de Tierra Adentro, ha participado, por supuesto, en muchísimos coloquios, y bueno, pues es un gran, yo diría, además de amigo, es un cómplice de todas estas ideas de llevar a cabo estos coloquios. Y yo les quisiera narrar simplemente que hace 5 años, Michael, estuviste por acá cuando yo era delegado del Centro INAH Zacatecas, y platicamos un poco de cómo retomar los coloquios del Camino Real de Tierra Adentro, cómo introducir también el Camino Real de los Tejas, y bueno, yo diría que a partir de ahí nació la idea de organizar este coloquio. Muchísimas gracias, Michael, por tu presencia. Ahora sí, le cedo la palabra al doctor Francisco López para que nos haga el favor de moderar este panel. Gracias. Bueno, qué gusto tenerlos a todos ustedes reunidos en este simbólico e importantísimo sitio del norte novohispano, que quiero que sepan, bueno, ya lo hará Rosita Franco en su momento, ya lo han dicho anteriormente los que me antecedieron la palabra, que este coloquio, entre otras cosas, pero quizá una de las más importantes, es marcar el siglo, marcar el centenario de la apertura de este importantísimo museo que encierra el convento franciscano de Propaganda Fide de los Zacatecas. No es poca cosa, porque creo que el celebrar casi a la conclusión del periodo revolucionario en el que México atravesaba en 1917, el hecho de que en esas precisas fechas se haya estado ya pensando en recintos que albergaran la memoria de los pueblos, a mí me parece que es una visión visionaria, es una visión muy claramente futurista de lo que los gobiernos emergidos de la revolución tenían como una punta de lanza y una política importantísima que ya estaba ahí en discusión y en ciernes con una efervescencia extraordinaria, que era el tema de la cultura. Y estos espacios son la memoria de la cultura, entre otras cosas. Además, ustedes ya se podrán dar cuenta en los futuros días la impresionante y la significación de la colección que alberga este convento de Guadalupe. Otro punto antes de mi intervención y tratar de dar una pauta general para que los que están integrando esta mesa puedan expresar y les den a ustedes cabida y les den un poquito de apetito para que empecemos a discutir al fondo la médula de este coloquio. No puedo dejar en absoluto de mencionar, como todos ustedes saben, aquí adentro fundamentalmente, pero afuera también, los terremotos que nos han simbrado de una manera real y de una manera metafórica a las conciencias de cómo somos vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza, cualquiera que éstas sean, pero un terremoto simbra realmente conciencias y viene a colación porque
ahí nos nacen absolutamente todas las impotencias, pero también todas las potencialidades que tiene el ser humano de remover las entrañas de la tierra y lo telúrico que tenemos cada uno de nosotros. Lo digo porque Octavio Paz, pocos días después del terremoto de 1985, hizo y publicó un breve ensayo importantísimo publicado en el diario del País de España, que siempre ha sido un diario de referencia también para vernos en el espejo de lo que sucede en la península ibérica. Decía Octavio Paz que en este terremoto del 85, que fue realmente tremendo, dio las semillas de un pueblo que estaba oculto, un pueblo que había considerado esencialmente pasivo, pero que ahora resurgía con una grandeza enterrada. El ensayo se llama Cenizas y Conciencia, algo así. Pero yo quiero decir que también nosotros, después de los terremotos, descubrimos que todo este mito a nivel global, incluso de que los millennials eran una generación pasiva y que nada más estaba esperando a ver cómo reaccionar ante ciertos eventos, pero no en una visión activa, creo que han dado cuenta del enorme potencial que tiene la juventud hoy, no solo en México, sino en otros lugares, y cómo se movilizaron. Realmente yo fui el primer sorprendido de que después del movimiento del terremoto, todo el mundo se puso a actuar de manera impresionante y organizada, lo cual nos está demostrando que hay una voluntad de tener nuevas oportunidades y de que esta gente que tiene ahora realmente la fortaleza, la energía y la juventud para salir adelante, está demostrando esa capacidad. Ahora es a nosotros a quien nos toca, ya en este periodo, ya no de levantar los escombros, sino de ver cómo nos vamos a reconstruir. Siempre creo que es un periodo de renovación y tenemos que verlo con esa longitud y con esa largueza de tiempo que es importante. Con esto terminaría esta primera parte, pero no quisiera continuar al fondo de lo que nosotros hemos pensado que es importante sacar a debate en la mesa, sin antes reconocer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Realmente a veces se dice como un lugar común que han venido desde lejos y todo. Se han venido desde lejos, pero en general, y también quiero hacer un reconocimiento a mi querido amigo Pepe Muñoz Bonilla y a todo su equipo, a Rosita Franco y a toda la gente que está detrás del instituto, que nos pidieron consejo, nos pidieron una opinión con respecto a quienes deberían de acudir a este centro y por supuesto con la colaboración de todos. Veo aquí queridísimos amigos de larga data, de buenas andanzas en el pasado, pero ya no un pasado muy reciente, ya hay varias décadas que recorren las amistades que hay aquí, pero son amistades fundamentalmente basadas en el conocimiento profundo de lo que en su momento era como un germen solamente de concepto de las rutas de los itinerarios culturales. Y eso es lo más importante, que yo creo que vamos a venir aquí a hacer una revisión, un repaso, un mirar hacia atrás de cómo nacieron, porque nosotros fuimos parte de esta historia. Nosotros somos parte de esta historia, aunque algunos ya pintemos canas y otros algunas arrugas. Lo importante es que vean que la historia está allí viva y que ahora, a partir de esta reunión, que yo pienso que debe ser importante, no solo que nos propongamos que es importante, sino que realmente nos demos cuenta que es una coyuntura, y creo que por eso dije
México, que está en este momento complicado, estamos no obstante con el espíritu echado para adelante para que de aquí puedan emerger nuevas líneas directrices de lo que sin duda, y aquí sí ya entraría a retomar una parte que me parece fundamental de la definición de itinerarios culturales que se fue pergeñando, que se fue fecundando durante varios años, más de una década, que decía que la innovación introducida por el concepto de itinerarios culturales nos descubre el contenido patrimonial de un fenómeno específico de movilidad e intercambios humanos desarrollados a través de unas vías de comunicación que facilitaron su flujo y que fueran utilizadas o deliberadamente puestas al servicio de un fin concreto y determinado, y en el cual puede basarse el itinerario cultural. A ver, lo que quiero decir es que más allá de que recurramos nuevamente a la definición de lo que es un itinerario cultural, toda vía de comunicación terrestre, marítima o de otra naturaleza que ha permitido el flujo de mercancías, de bienes, de ideas, esta dimensión también inmaterial, que es fundamental para ver y entender la evolución de la especie humana en este planeta. Una de las cosas que a mí me pareció que era extraordinariamente fecunda y rica cuando empezamos ya a escribir los borradores de la Carta de Itinerarios Culturales es esta visión, no solo multidimensional, pero dinámica, es decir, que no estamos congelando patrimonios, sino que siempre estamos viendo esa dimensión del dinamismo en un territorio específico. Y eso no es poca cosa, porque antes también hay que decirlo que la definición de itinerario cultural es lo que viene casi a coronar y a completar, no digo que sea la última, por supuesto, porque no somos adivinos, pero sí, sin duda, itinerarios culturales es lo que viene a llenar un vacío dentro de las directrices operativas o directrices prácticas para la aplicación de la Convención, porque la Convención, como yo lo he dicho y lo he afirmado siempre, es y ha sido y será un revulsivo importantísimo en términos intelectuales de lo que es el patrimonio cultural, natural y por supuesto la combinación de ambas dimensiones entre lo cultural y lo natural, que es lo mixto en la Convención de Patrimonio Mundial, que es nuestro, en todo caso, nuestro punto de referencia más importante y la guía que va a permitir que andemos siempre con paso seguro, con una visión absolutamente de carácter internacional. Y creo que eso es muy importante en términos que siempre lo tengamos como telón de fondo para saber cómo tenemos que movernos. Otro aspecto y con esto ya llenaría un poco esta primera parte de nuestra intervención, es ver que efectivamente el tema de itinerario cultural tuvo su dificultad en el parto, tuvo su dificultad porque echando un ojo de lo que era la ruta de la seda o el camino de la seda, y que además yo no me había dado cuenta que esta ruta se había establecido ya desde las primeras etapas de la era cristiana en el mundo romano y en el mundo asiático. Estos asiáticos que venían desde Oriente eran los famosos seres, porque de ahí viene también la palabra seda, venían hasta Occidente y comerciaban no solo ese riquísimo textil,
cuyo secreto estaba totalmente guardado en las zonas de Xi'an, donde tuvimos una asamblea justamente en China de ICOMOS, que ya estaba claramente anunciando la entrada de los itinerarios culturales como nueva categoría aceptada en 2008 en Quebec, en Canadá. Pero esta ruta de la seda que se venía marcando desde la antigüedad permitió que ya en la década de los 80s la UNESCO empezara a ver de una manera un poco intuitiva, no tampoco tan deliberada, y tan es así que nunca estuvo inscrita hasta 2 décadas posteriores, estuvo desarrollada en lo que se llaman los programas del sector cultural de la UNESCO. La Ruta de la Seda era un programa, un mero programa, no estaba inserta en el corpus de la Convención de Patrimonio Mundial, que sí es un tratado internacional e intergubernamental. Entonces, no fue más que en el trabajo cotidiano y de doctrina que el órgano consultivo para lo cultural, que es el ICOMOS, empezó a trabajar para hacer ya de esta nueva categoría que se venía trabajando un poquito antes, tuviera este extraordinario documento que hoy conocemos como la Carta de Itinerarios Culturales, en los cuales aquí mi querida amiga Ángela Rojas y otros tantos que están aquí presentes tuvimos a bien empezar a desbrozar todo aquello que incumbía a la nueva categoría de patrimonio cultural, que era el itinerario, y a partir de ahí hacer una lucha, no sin problemas incluso al interior del mismo ICOMOS, donde había una enorme resistencia por parte de algunas de las figuras que en aquel momento fueron autoridades y que se resistían a pensar que aquello era una nueva categoría que tenía que ser reconocida. Yo con esto ya quisiera ir cerrando solamente para decir que incluso antes de que esta categoría fuera reconocida como un nuevo elemento y un nuevo instrumento de conocimiento sobre el patrimonio cultural con esas nuevas características, ya España había inscrito el Camino de Santiago, pero aunque era en realidad un itinerario cultural, en un principio no fue reconocido como tal hasta después de que en 2008 fue reconocida la categoría de patrimonio cultural, de itinerario cultural. Dicho lo cual, yo aquí cierro un poco esta introducción, pero que me parece que es importante que sepan que todos estos recorridos han tenido su dificultad en el parto y que hoy por hoy yo creo que ya estamos en una etapa de madurez que permite ver con claridad lo que este coloquio nos puede dar. Los diferentes ejemplos de los caminos y de los itinerarios culturales que están en plena vigencia, no solo en la lista, sino en las candidaturas de las listas indicativas. Gracias. Los itinerarios culturales y los caminos por fuerza, como estamos en un continente con muchos países que son por fuerza transnacionales, internacionales, y es eso el tema más importante, según mi punto de vista, es este conocimiento que se hace a través de los caminos, este intercambio que se hace y el respeto que nace a través de ese trabajo y las sinergias simplemente que nacen con ese trabajo.
Lo que hemos hecho en Alemania como patrimonio mundial no tenemos ninguna ruta, ningún camino así, pero tenemos las fronteras del Imperio Romano, lo cual es un sitio transnacional también y tiene muchos retos muy comparables al tema de los caminos. Y tenemos varios sitios transnacionales y era el tema para muchos, para cómo gestionar un sitio transfronterizo, cómo comunicarse. Y lo que al final de las discusiones que siguen adelante es simplemente de constatar que hay que comunicar para empezar, ¿no? Eso es estar abierto para entender lo que los demás pueden contribuir a entender de sí mismo y de otras partes, en este caso de unos caminos o unos itinerarios. Es siempre este tema del equilibrio de la identidad local, de abrirse y conectarse con otras partes de un camino. Creo que sobre todo en esos días es cada vez más importante subrayar el tema de estar abierto para querer conocer a los demás, a los vecinos, a los que están en otras partes del mismo camino y a mejor conectarse así desde este punto de vista. Bueno, creo que así lo deja a este momento para quizás luego comentar un poco más. Muchas gracias. Quiero reiterar que esto es, obviamente, cada uno de ustedes tendrá una extensión mucho más grande en su respectiva mesa. Y aquí la idea era un poco, bueno, como que en este panel nos sirviera como introducción de lo que es el coloquio y que esto fuera, pues, más que nada un diálogo. Aquí el doctor López me ha pedido, quiere hacer algún comentario breve, sí, que me han dicho que será muy breve. No, muy breve. No, es que quiero subrayar un poco la idea que Kerstin ha querido introducir y que me parece importante. La política del Comité de Patrimonio Mundial está contenida en un documento que se llama Estrategia Global. En esa estrategia global se quiere privilegiar como una nueva vertiente del patrimonio aquellos bienes culturales o naturales que son transfronterizos. Y Alemania, en la persona de Kerstin Manz, en la última reunión de Cracovia, Alemania hizo un evento paralelo importantísimo sobre justamente los bienes transfronterizos o compartidos más allá de las fronteras. Por eso creo que es un elemento que cruza extraordinariamente bien el tema del concepto de itinerario cultural, porque además de lo que ya ella mencionó, se está tratando de identificar en todo el globo, en todo el planeta, cuáles son aquellos aspectos que sí tienen un futuro y que no son bienes sobrerepresentados, para que no se insista en una visión de una lista que no atienda a ese principio. Muchísimas gracias, doctor. Le pediría a Mario Lazarovich de Argentina, si fuera tan amable. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entidad señera y pionera en muchas cosas a nivel latinoamericano, y especialmente dentro del instituto a una persona que desde hace muchos años que nos conocemos y que viene trabajando incondicionalmente con el patrimonio cultural no solo de su país, sino también ayudando a Latinoamérica, es el doctor Francisco López Morales,
a quien le agradezco profundamente a través de su invitación. También agradecer a Lina Zacatecas, la regional Zacatecas, que ha tenido una responsabilidad enorme en la organización de este coloquio, y al Estado de Zacatecas, al gobierno, que seguramente detrás hay mucha gente que no está acá, que ha trabajado, como así también en el instituto. Agradecerle a todos ellos el apoyo, gracias a eso estamos aquí, y al Museo Guadalupe, que nos alberga en este fantástico edificio que también es parte del patrimonio mundial. En mi caso, digamos, voy a tratar de transmitir algunas ideas y algunos resultados que a lo largo de los años hemos venido trabajando, un equipo de más de 1.500 personas en más de 15 años de trabajo. Yo me refiero al proyecto internacional del Capañán, el sistema vial andino, que nos engloba a 6 países, y dentro de los 6 países a muchas provincias y muchos estados, muchos departamentos, muchos cantones, muchísimas personas trabajando. Entonces es un proyecto muy grande, y quiero marcar por ahí algunos momentos determinantes dentro de este proyecto. Primero, el puntapié inicial que lo dio Perú en el 2001 cuando empezó a trabajar con el tema de Capañán, a pesar de que había arqueólogos e investigadores en distintos países que habían hecho trabajos puntuales sobre la caminería vial. El caso de John Hislop, uno de los grandes investigadores de la caminería incaica. Por otro lado, señalar que cuando hablamos de caminería del Capañán no solamente estamos hablando de caminos viales del periodo de la dominación incaica. Eso hay que tenerlo muy claro, porque hay regiones de las que hoy conforman el conjunto de los 6 países que tenían caminos previos a la conquista de la dominación incaica. Y todo esto llevó, digamos, a iniciar un proceso de integración entre los 6 países, que llegaron a tener y que hoy tienen vestigios y restos de la caminería que dejaron esas culturas, y que en un momento culminante pasaron a formar parte del gran imperio del Tahuantinsuyo, el imperio incaico. El desafío más grande comenzó por empezar a ponerse de acuerdo. Y en esto quiero señalar, digamos, una gran voluntad de cooperación entre los 6 países y entre todas las personas que estuvieron integrando los equipos, que hoy están, muchos hoy no están, y eso habla también de lo que dijo acá Francisco, de la movilidad, no solamente de movilidad en el patrimonio, de movilidad en el manejo del patrimonio. Y eso también implica una alta complejidad, porque por un lado hoy están unos, después están otros, hoy están unos profesionales, hoy están unos políticos, algunos tienen un compromiso mucho más profundo que otros, destinan más fondos porque tienen claro que la cultura es uno de los puntos esenciales en una política de gobierno. Entonces, ese desafío a lo largo de los años ha sido ir poniéndonos de acuerdo en algunos puntos esenciales. El primer punto fundamental es en la descripción y la definición de los bienes. Eso duró muchos años. Duró desde el 2001, de que empezaron las primeras reuniones, hasta prácticamente el 2012, en que recién empezó 2010. Entre el 2010 y el 2012 se terminó recién de hacer una descripción del bien. Fíjese todos los años que nos llevó a todas estas personas que trabajaron en este tema. Este desafío, en algunos casos y en algunas instituciones, a mí me toca trabajar desde el gobierno de la provincia de Salta, una provincia que está al noroeste de la Argentina, y también coordinando a nivel nacional el componente de conservación del Capañán en mi país. Tener en claro algunas visiones, como acá lo dijo también Pancho, y que nosotros lo tuvimos desde el primer momento. Una de esas visiones fue que el objetivo clave
no era solo trabajar en un proceso de nominación para la declaratoria de un patrimonio mundial, sino trabajar en la conservación, en la preservación sostenida de ese patrimonio. Es decir, eso lo tuvimos en claro desde el 2008, que me tocó, digamos, ser director del Patrimonio Cultural en el provincia y dirigir las políticas, y para eso creamos toda una estructura para poder llevar adelante y poder estar a la altura de los países como Perú, que tienen una trayectoria mucho más larga en gestión, en esfuerzos estatales, en destino de fondos. Entonces, el objetivo para nosotros no ha sido llegar a tener un patrimonio mundial, que por supuesto es un orgullo poder llegar a tenerlo, sino trabajar en la conservación integrada de ese patrimonio. Y cuando hablo de conservación integrada, quiero hacer un párrafo especial y primordial, sustancial, en la participación comunitaria. Para nosotros siempre fue esencial que la gente formara parte del proceso. En algunos casos, tal vez todos los años de discusiones teóricas entre los 6 países, de determinar, por ejemplo, las tipologías de los caminos. Mañana, cuando tengamos la oportunidad de ver un poco imágenes, vamos a ver la diversidad tipológica que tienen los caminos dentro del marco de los 6 países. Ponerse de acuerdo para definir cómo tipológicamente, metodológicamente se hacía una ficha de los caminos. Llevó muchos años. Y eso implicaba esfuerzos, materias grises de muchos profesionales que ya estaban trabajando, que venían trabajando, y reuniones. Que esa es la base esencial del trabajo que hacen, el manejo que hacen los 6 países para llevar adelante el consenso y ponerse de acuerdo en cómo se va a tratar y cómo se va a gestionar este patrimonio. Las reuniones claves que se hacen en distintos países con distintos temas. No sé si hay algunos puntos, yo quiero por ahí señalarlos nada más en cuanto a resultados. Después, la voluntad de todos los 6 países que conforman el proyecto Capañal. Y creo que hoy puedo decir que hay muy pocos trabajos, hay muy pocas cuestiones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, que lo unen a los 6 países. El Capañal ha llegado a unir a los 6 países que conforman la Franja Andina: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, en un proyecto que va mucho más allá de las cuestiones que en otras facetas pueden existir. Y hoy estamos tan unidos los 6 países y trabajamos tan en equipo que saltamos la frontera. Y esto es lo que quiero señalar también, tratar de sacarnos de la cabeza esos límites físicos creados, porque acá termina un país y empieza otro, que no existían en otras épocas. En la época en que esto fue todo un gran imperio, era un solo espacio geográfico, con pequeños espacios de identidades distintas, y porque no es lo mismo hablar de la parte sur de Colombia que la parte sur de la Argentina o de Chile, donde hay no solamente identidades y diferencias geográficas, sino también culturales, que asimismo forman un todo, ¿no? Entonces, las pequeñas células que hacen al todo, eso para nosotros es el trabajo clave y sustancial para poder garantizar que en el futuro esto tenga sustentabilidad, sostenibilidad. El apoyo que en un momento también hubo de organismos externos, como el caso de la Secretaría del Centro de Patrimonio Mundial durante el proceso. La compañera peruana mañana se va a referir un poco a eso seguramente. Algunos conceptos claves que han ido surgiendo a lo largo de este trabajo que lleva ya tantos años es que en el Capañal no solamente tenemos que entender un bien material. El Capañal es mucho más que un bien material que simboliza muchísimas culturas.
el espacio geográfico y el patrimonio inmaterial es tan importante como el patrimonio material de los caminos construidos. Y ahí me parece que está uno de los puntos claves y fundamentales del trabajo de postproceso, que es incrementar, profundizar y trabajar en la gestión de un patrimonio integrado, donde no solamente la materia del patrimonio tangible, sino lo intangible y el espacio natural que le da contenido y grandilocuencia a esos caminos hacen que realmente merezcan una protección y un trabajo integrado. Muchas gracias, muy amable. Le pediríamos ahora, si fuera tan amable, a Manuel Peregrina Palomares, de España. Bueno, yo en primer lugar me sumo y me adhiero a los agradecimientos que se están formalizando desde la mesa, tanto a Lina de la Federación, bueno, Gobierno y Lina de la Federación, como los regionales o estatales. Esto no se queda, con lo cual lo agarramos. Bueno, por supuesto me adhiero a esos agradecimientos. La verdad que bueno, es una alegría siempre estar en México, estar en Zacatecas, en un sitio bueno, con muchísima historia, con una historia bastante profunda y integrante, como no, del Camino Real de Tierra Adentro, una de las primeras vías, como todos saben, una de las primeras vías históricas del continente y bueno, con toda la importancia y con todas las sinergias que tienen con España desde el punto de vista histórico. Yo había apuntado en cuanto a la participación de la mesa en sí, yo había apuntado varios aspectos que tenían que ver sobre todo con una cuestión y una concepción de retos, o sea, los retos que tenemos a partir de ahora con los itinerarios culturales. Yo creo que de los que estamos aquí nadie ponemos en duda la importancia de una caminería histórica, de un itinerario cultural, de las relaciones tanto históricas como actuales que se pueden dar en un camino histórico, en un itinerario cultural. Pancho López o Francisco López Morales hablaba anteriormente de esa fase de identificación de ese parto, ¿no?, que tuvisteis en su momento con la definición de itinerarios culturales. Yo creo que es el momento de la transferencia del conocimiento. Yo creo que es el momento de todos los que estamos trabajando en itinerarios culturales de hacerlo extensible y de democratizar el concepto de itinerarios culturales. Digo democratizar en el amplio sentido de la palabra. No podemos guardarnos en los gabinetes el conocimiento de estos itinerarios históricos, el conocimiento de estas caminerías culturales o de estas caminerías históricas, sino que tenemos, como bien comentaba Mario también, hacer partícipe realmente a quien hay que involucrar en el desarrollo de las caminerías históricas. Para mí es básico en el desarrollo de un itinerario cultural o de una ruta cultural los conceptos territoriales, o sea, las cuestiones territoriales, los ámbitos territoriales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se hablaban de 6 países diferentes, o sea, vosotros tenéis 6 países diferentes en cuanto a la gestión, en cuanto a la coordinación de esa gestión. Esos niveles territoriales a nivel supranacionales están muy bien, pero ¿qué es lo que realmente le llega a la comunidad? ¿Qué es lo que realmente le llega a los locales? Cuando te dicen que tú formas parte de un itinerario cultural, tal sea el Camino Real de Tierra Adentro, cuando tú vas a un pueblito, cuando tú vas a, no sé, Salvatierra, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en Guanajuato, ¿hasta qué punto lo local llega a beneficiarse de esa incursión o de esa adhesión al Camino Real de Tierra Adentro? Eso es para mí lo que verdaderamente vertebra un itinerario cultural. Si yo estoy pidiendo que se salga el conocimiento, que se saque el conocimiento de los gabinetes, lo hago en esa idea de desarrollo sobre todo, y que sean los primeros o sean los receptores de todo ese amplio conocimiento que existe
de todo ese estudio que existe previo de esa caminería histórica o de esos itinerarios culturales, tienen que conocerlo. Para mí es básico la identificación de lo local con estos planteamientos de itinerario cultural o de esta ruta histórica. Para mí es básico. Puede haber una estrategia magnífica a nivel de gobierno, pero si tú finalmente no tienes un trabajo real con la comunidad y con el nivel territorial básico que puede ser el municipio, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Se crean grandes estrategias de promoción y de difusión, que son lo que pervierte prácticamente todo este planteamiento de los itinerarios culturales, sin trabajar conjuntamente. No digo que la difusión y la promoción sea válida, tiene que ser, y tiene que ser otra pieza clave en el desarrollo de los itinerarios culturales. Pero sí es cierto que si damos, y ya se decía en la definición de ICOMOS en el 2008 con respecto a los itinerarios culturales, el manejo a nivel turístico de desarrollo tiene que verse tiene que darse a los agentes locales, que son los que realmente trabajan, conocen y aman realmente su territorio. Si lo dejamos en grandes multinacionales, si lo dejamos en grandes desarrollos económicos, posiblemente perviertan mucho la idea de ese itinerario cultural. Por supuesto que, bueno, yo iba a hablar también de la gestión, de los entes de gestión como base primordial del desarrollo de los itinerarios culturales, donde también hago o traslado esta idea del nivel territorial. El ente de gestión es básico, el ente de gestión es básico y no solo debe aglutinar a la comunidad la doy por supuesto que como he comentado antes tiene que estar. Sí es cierto que sí hay que aglutinarlo cada uno o hay que aglutinar a cada agente en esos diferentes niveles de gobierno el desarrollo de esos itinerarios. Si un gobierno, como por ejemplo México federal, puede hacer una estrategia de promoción a nivel internacional en cuanto a turismo, estamos hablando principalmente, esa estrategia tiene que estar basada completamente en todos los niveles de gestión que deben de estar dentro de ese itinerario cultural. Porque a lo mejor el gobierno de México está vendiendo unas bondades y unas lindezas de una zona que realmente no se traduce realmente a lo que es a nivel local y a nivel municipal. Entonces ya empezamos con los desequilibrios de región, con los desequilibrios de municipio y con los desequilibrios de la oferta que realmente estamos ofreciendo o estamos dando. Por eso considero básica la sostenibilidad en la gestión. Esa palabra que nos gusta tanto, sostenibilidad, sustentabilidad, que muchas veces no se aplica, que no la aplicamos realmente, porque estamos más pendientes de lo que comentaba antes Mario, de los cambios de gobierno y de las inquietudes de los gobiernos en hacer una serie de promociones al bomberazo, es decir, para 2, 3 años, 4 años, sin un planteamiento real de lo que sería, o de la importancia que tiene, en este caso los itinerarios culturales, pero cualquier política cultural se podría asemejar a cualquier política o se podría aplicar a cualquier política cultural. Eso no funciona, esos bomberazos de 2, 3 años, 4 años no funcionan realmente. O nos planteamos una estrategia realmente a medio y largo plazo o, perdón, pero no vamos a ningún sitio. Yo sí también, en cierta manera, bueno, yo procedo de la gestión pura y dura, es decir, soy investigador, trabajo en interconsultores, pero vengo realmente de la gestión y de la gestión del día a día y de la gestión del municipio con lo que realmente espera un itinerario cultural. Entonces sí he hecho mucho de menos también el trabajo colaborativo entre los órganos supranacionales o las entidades supranacionales entre sí. Es decir, ¿queremos un certificado para qué? ¿Queremos que nuestro espacio sea nombrado Patrimonio de la Humanidad para qué? ¿Para tener el apellido, para tener una medalla o realmente trabajamos en eso? Pero no solo Patrimonio de la UNESCO o Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, estoy hablando, por ejemplo, del certificado de itinerarios culturales del Consejo de Europa, que es otro planteamiento o estrategia
de planteamiento de desarrollo a nivel supranacional, o estaríamos hablando de los corredores del Caribe, del OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, sí echo más de menos esa conexión que sí debe de existir entre esos órganos supranacionales y, sobre todo, real, una política real, no solo consultiva, sino de gestión con los bienes que son nombrados por esos galardones o por esos certificados. En cierta manera, todo iría mejor en ese aspecto, porque sí hay, ya no solo hay como un aviso de decir, te voy a quitar el certificado, voy a meterte en la lista negra, ¿no? Ya no solo la lista indicativa, sino te meto en la lista negra. No estoy hablando solo de la UNESCO, sino en cualquier certificado de cualquier ente supranacional. Y nosotros, bueno, yo puedo decir de primera mano que estamos ahora mismo inmersos en un proceso de certificación del itinerario cultural de la Ruta de los Fenicios, del Consejo de Europa, y estamos en ese proceso de certificación o descertificación. Sí he hecho más de menos, como digo, esa incidencia de los órganos supranacionales. Bueno, son muchas cosas las que deberíamos de hablar aquí, porque da para mucho, la verdad. Los itinerarios culturales y las rutas culturales dan para mucho. Yo lo considero una de las herramientas territoriales más importantes a nivel de gestión que podemos estar utilizando en este momento. ¿Por qué? Porque no solo se centra en una cuestión patrimonial, cultural, sino que tiene muchísimas aristas de desarrollo, no solo desde el punto cultural y turístico, que es donde muchos quieren ceñir al hecho de desarrollo de las rutas culturales, que a través del turismo sí van a tener desarrollo. Como he comentado antes, hay otra arista principal que es lo social, sobre todo lo social desde el punto de vista de la comunidad o de lo local o de la municipalidad, donde lo local resuelve muchos problemas del ciudadano a nivel del día a día, en cuanto a empleo, en cuanto a posibilidades de no irse de su sitio, de no migrar a otros sitios porque no hay oportunidades. Si nosotros somos capaces, a través de un itinerario, a través de la gestión del itinerario, conjugar esas líneas o equilibrar, en cierta manera, todos esos planteamientos para que haya un verdadero desarrollo cultural del itinerario, un verdadero desarrollo turístico del itinerario y un verdadero desarrollo social del itinerario, yo creo que vamos por el buen camino. Y a eso es lo que creo que bueno, mi planteamiento sobre todo y mis 4 líneas, mis 4 palabras van enfocadas a eso, a buscar que sean verdaderas herramientas de vertebración territorial, verdaderas herramientas de desarrollo territorial, independientemente de la dimensión que queramos darle. Un territorio, una ruta cultural puede ser internacional, puede ser mundial, y no tiene por qué ni ser excluyente de tener un desarrollo local real, que ya por sí lo damos por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo de estos 2 días seguiremos hablando y bueno, creo que para eso estamos, ¿no? Muchas gracias, señor amable. Ahora le pediría a Michael Taylor, si fuera tan amable, hacernos algún comentario. Hola, buenos días. Estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes hoy en esta bella ciudad de Zacatecas, y muchas gracias para los organizadores que han hecho todo el trabajo por preparar todo que tenemos que aprovechar aquí. Yo trabajo para el National Park Service, los parques nacionales en los Estados Unidos del Norte. Y lo que trabajamos son 2 caminos que tenemos aquí también en México. Trabajamos con el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino Real de los Tejas, y los 2 pasan aquí en Zacatecas. Entonces, para mí es un gran privilegio estar aquí, porque soy un producto del Camino Real de Tierra Adentro. Soy
soy una mezcla de muchas cosas, pero de una parte tengo sangre latina, tengo sangre aquí en Zacatecas, que salieron de Zacatecas en 1558, con una expedición de, creo que eran como 50 familias, mucha gente, mucho ganado que salieron de Zacatecas, cerca de Zacatecas, al norte para colonizar Nuevo México, una colonización europea. Entonces, lo que quiero decir es que subrayar lo que dijo Pancho en unos minutos atrás, que los caminos, las rutas itinerarias no son congeladas, son vivas. Y aquí el Camino Real de Tierra Adentro especialmente, podemos ver que sigue este tipo de intercambio de tradiciones, de costumbres, de música, de literatura, de familia, hasta hoy. Y hemos escuchado mucho sobre esta retórica de paredes, cosas así. Paredes no van a separar ni van a parar este tipo de intercambio tan importante para todos nosotros, no solamente aquí en América del Norte, pero sino también en América del Sur, Europa, África, Asia, en todos los lugares. Quería también mencionar que he sido miembro del ICOMOS, International Committee on Monuments and Sites, por unos 30 años más o menos. Es una organización muy, muy buena. Y tenemos colegas aquí, María Rosa, Wataru Ono, muchos colegas que son miembros de esta organización. Y sugiero que muchos de ustedes busquen en el Internet más información sobre esta organización muy buena. En la organización de ICOMOS tenemos varios comités y muchos de nosotros somos miembros de estos comités. He sido miembro de un comité de arquitectura de tierra, el colega aquí tenemos Francisco Pancho Viña, que está muy metido en eso ahora. Pero ahora también soy miembro del comité de los itinerarios culturales, que ahora es basado en México. Cecilia Calderón, en Chihuahua, es el presidente del comité y también sugiero que ustedes sepan de cómo pueden entrar como miembros de este comité muy importante. También hay otro comité que sugiero y es el Comité de Paisajes Culturales. Y el Comité de Paisajes Culturales es un comité también muy, muy interesante y muy activo, muy vivo. Y está basado ahora en Australia. Entonces, a través de los próximos 2 días vamos a hablar sobre estos conceptos de paisajes culturales, de itinerarios culturales y quiero que ustedes sepan que si quieren pueden hablar conmigo sobre cómo pueden entrar en este tipo de organización. Hemos tenido también un poco de plática sobre el taller que tomó lugar en Laredo, Texas, el año pasado. Y este taller en Laredo, Texas, fue un taller que tenía que ver con el intercambio de ideas entre México y los Estados Unidos sobre cómo podemos proseguir en conservar, preservar y también contar las historias de estas grandes itinerarias. Y traigo un reporte sobre este taller y mañana voy a hablar más en profundidad sobre el concepto.
Pero antes de concluir, también quiero dar gracias a los organizadores aquí, José Bonilla. Yo sé que Carlos Augusto ha trabajado mucho y todo su equipo aquí, de INA. Muchísimas gracias y otra vez es un gran privilegio por estar aquí con nosotros, con ustedes. Muchísimas gracias. Yo les quiero dar las gracias a todos nuestros panelistas, a Kerstin Mans, a Mario Lazarovich, a Manuel Peregrina Palomares, a Michael Taylor y a Francisco López Morales. Sin lugar a dudas, esto es la idea de este primer panel, este primer contacto, era que nos dieran un poco su experiencia, era un preámbulo de lo que será su conferencia y su ponencia y sobre todo de lo que será este coloquio internacional de caminería histórica e itinerarios culturales. Yo les quiero pedir, tendremos un receso de 10 minutos porque estamos un poco atrasados para continuar con el programa. A todos ustedes, muchísimas gracias. No quisiera que se cerrara esta mesa introductoria sin antes hacer una mención que me parece muy importante de alguien que en algún momento dado teníamos en mente para invitarla a este importante coloquio y que ha sido una figura señera, sin duda una líder extraordinaria en impulsar, en darle vida, en darle sustancia al tema de los itinerarios culturales, que es María Rosa Suárez Inclán. María Rosa Suárez Inclán es un personaje muy polémico, pero extraordinariamente comprometido con una tarea que hemos venido trabajando desde 1994. Y Michael Romero Taylor lo dijo, pero también me encanta cómo él se autodefinió, que él es un producto justamente como ser cultural, como ser humano y todo, de este intercambio del Camino Real de Tierra Adentro y de gentes que quedaron en aquel momento en el otro lado de la frontera, pero cuya savia sigue siendo importantísima en esto que tanto se han dado en negar actualmente algunos de los líderes del mundo, donde niegan que las fronteras hoy por hoy son obsoletas. Gracias. Pues muchísimas gracias